Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Pues tenemos la suerte de tener al señor Antonio Navarro para presentarnos su obra Homónimos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Bien, muy bien. Yo creo que la primera vez que nos mostraste esta obra quedamos aquí bastante impresionados ya con ella y ya sabíamos que estábamos ante algo grande o algo bastante interesante y fuera de lo común. ¿Qué se va a encontrar la gente en Homónimos? ¿Qué se va a encontrar? Pues, seguramente cosas muy distintas a lo que habitualmente se encuentra en los cómics. Es decir, juego con la base de la sorpresa. Hay quien ha dicho por ahí que es un cómic muy atípico, en el sentido de que rompe ciertas lógicas narrativas, ciertos esquemas narrativos, y un poco eso era la búsqueda. O sea, lo que yo pretendía era contar una historia. Es decir, hay una tesis, hay algo que se cuenta a lo largo de todas las páginas a través de historias independientes de gente que en apariencia no tienen nada que ver unos con otros y que solamente tienen una cosa en común, y es su nombre, que se llaman igual que yo. Se llaman Antonio Navarro. Digamos, ese es el hilo que une en lo externo todas las historias. Y bueno, pues lo que yo pretendía era contar una historia única, una historia que tiene que seguramente el lector completar en su propia cabeza, hacer cada lector hacer su propio libro, con una narrativa que es episódica, pero que no es son historias absolutamente independientes, autoconclusivas, sino que tienen una lectura común. A mí lo que me gusta es eso, ¿no? Es casi como una búsqueda en Google, ¿no? Que te has hecho, ¿no? Y es encontrar historias allí y otras que no. Es el inicio de cómo empiezo yo a pergeñar esta historia. Viene de Google. Eso que todos hemos hecho alguna vez, que es buscar nuestro nombre. Nuestro nombre, sí. Es una cosa así muy recurrente. Y entonces de repente me encontré con sorpresas. Me encontré con gente de la que yo había visto cosas y que se llamaban igual que yo y lo desconocía, gente que tenía historias interesantísimas tras ellos, biografías extraordinarias de todo tipo de procedencias y de todo tipo de épocas, y entonces vi que ahí había un filón de historias. Vi que se podía utilizar eso no como una excusa, pero sí como un medio para reflexionar sobre la identidad, sobre la pertenencia, sobre qué es lo heredado, es decir, todo eso que tiene que ver con el yo, con el nombre, con lo que... Pues vi que había una historia ahí, ¿no? Que pues se podía contar. Es que es todo un juego, ¿no? Porque es que, como dices tú, son historias de personas, pero que a la vez son de la tuya propia. Al final es un poco todo, ¿no? Todo... Y además, como todo en la ficción, es todo mentira. Es decir, es todo una puñetera mentira. Es decir, de hecho, lo que parece más real, más cercano a mí, a veces es lo menos cercano a mí, y lo que parece más esperpéntico y más raro, más extraño, es lo que es más cercano a mí. Pero bueno, yo creo que ese es siempre el juego del escritor, ¿no? Exacto. El que sepas dar algo y que la gente tenga la duda de si es verdad o si es mentira. Lo que sí es verdad es que distintas vidas, todas con un nexo común que es el nombre, y aparte en la obra tú lo relacionas todo y realizas el nexo con ciertos personajes ahí, unos personajillos oscuros que ofrecen el nexo, ¿no?, de todas las historias. Sí, hay nuestros dos personajillos, hay quien los ha llamado Stan Laurel y Oliver Hardy, por aquello del gordo y el flaco, esos personajillos que son unos archiveros, que lo que hacen es almacenar y clasificar todos esos Antonios Navarros. Y es un juego, es un poco un hilo conductor de todas las historias, que finalmente, como todas las demás pistas que hay entre historia y historia, espero que sea el propio lector el que saque una conclusión sobre quiénes son, quiénes no son. En el libro se dice qué hacen y por qué, pero bueno, cada cual son personajes que funcionan más a nivel simbólico que real, ¿no? Yo quiero una historia de ellos. O sea, yo la apunto ahí que continúen archivando. Sí. Otra cosilla es que me imagino que en esa búsqueda del nombre de Antonio Navarro te habrán salido cantidad de resultados. Claro. ¿Has descartado cómo fue la selección de historias? Porque imagino que habría algunas que no tuvieran nada que contar, ¿verdad? El trabajo de documentación, de búsqueda, es un trabajo muy divertido y que a mí me entusiasmó. Es decir, que es algo que es la parte divertida del trabajo, digamos. Eras casi un detective ahí. Exacto. Y además es el momento en el que
creativamente uno está más abierto, más despierto, más esponjoso a la hora de recibir cosas y de chupar información, y es cuando se construye la historia. Es decir, el leer acerca de otros Antonios Navarros fue haciendo en mi mente construir qué historia quería yo construir. Entonces, he vampirizado cosas, otras las he desechado porque no me interesaba, aunque fueran interesantes. E incluso ha habido sorpresas, es decir, la sorpresa, que también lo comento un poco en el libro, en el epílogo al final, de un Antonio Navarro que vivió en Cuba, vivió la revolución de Castro, etcétera, que finalmente escribió una novela autobiográfica llamada Tocayos. Sí, es verdad. Que es como yo quería en un principio llamarlo. A este libro. Cuando vi que había un libro que se llamaba Tocayos, escrito por Antonio Navarro, yo entré en shock, es decir, es algo que... Una señal. Y investigando ya profundamente en este hombre, vi que había una historia también ahí que incorporaba en el libro, ¿no? Y aparte estamos hablando ya del valor intelectual que tiene la obra, la parte del guión, pero hay que decir que también en la parte artística, yo creo que lo primero que nos llama a todos la atención es que cada vida está contada con un estilo completamente diferente y haciendo un poquito el ejercicio también de metacómic, ¿no? Sí, a ver, yo soy un autor que siempre lo que he buscado es adecuar lo gráfico a la propia historia. Cualquiera de las cosas que yo he hecho, con la capacidad que tengo, no ni más ni menos, pero siempre, como hacía también el viejo Breccia, don Alberto Breccia, investigaba qué gráfica, qué dibujos demandaba esa historia. Y siempre trabajaba así. Yo no he tenido un estilo, digamos, de marca comercial, de marca registrada. Supongo que hay cosas en mi dibujo que me delatan, es decir, que son fórmulas, recursos que son los que tengo, ¿no? Pero siempre me ha interesado la investigación. Y me parecía que justamente en esta historia, hacer como que cada capítulo estuviese dibujado por alguien distinto, cerraba un poco también ahí en lo gráfico junto con lo que también estaba contando la historia, ¿no? Que es la diversidad, todos somos distintos, pero en el fondo todos somos lo mismo. Es decir, esas cosas que están ahí en el libro, en el sustrato del libro, ¿no? Hay una coherencia que es espectacular, ¿no? Porque tenemos ese cambio, que a lo mejor es lo primero que se ve, pero también hay un cambio narrativo, dependiendo un poquito de la historia, porque cada historia es diferente y se cuenta diferente, ¿no? Sí, son a ver, yo no he querido hacer un alarde de gráfico ni narrativo, sino que me he sujetado a lo que creía que demandaba la historia. Es decir, el que de repente haya muchos flashbacks o pocos, el que sea una historia lineal, el que haya una voz en off o no, el que haya una estructura gráfica en la página de viñetas únicas o viñetas distintas, realmente es lo que yo creía que demandaba la historia. O sea, no es sencillamente un fuego de artificio, sino que espero que se entienda como algo que es lo que pedía cada una de las historias, el tono, la manera en que se cuenta la historia, la cadencia de tiempos, todo eso pedía un tratamiento que además, por otro lado, también veía que era, como tú decías, un poco para historieta, para cómic, era una forma de mostrar posibilidades narrativas del medio, más allá de lo que hemos visto en libros de texto y tal, en una propia obra, es decir, con una lógica también de lo narrativo, de una consistencia narrativa, se muestran posibilidades. ¿Qué significa tener muchas o pocas viñetas en una página? ¿Qué significa tener una voz en off? ¿Utilizar flashbacks o no? Es decir, todo eso entraba dentro de lo que era el propósito mío a la hora de trabajar en esta cosa, ¿no? ¿Cuánto tardas en realizar la obra? Desde que surge en tu cabeza hasta que finalizas, la vez finalizada, la miras y dices, qué bien me lo he pasado. Porque hay que decirte que todo dibujante que lo ha visto, lo primero que ha dicho, dice, ¿se la ha tenido que pasar de bien? Bueno, sí, me lo he pasado teta, pero también he sufrido lo mío. Es decir, que eso, no, lo del mito del artista dibujando ahí, pasándose, en fin, el sufrimiento y el placer están ahí. Que os quede claro, Están muy unidos. A ver, esto es un disparate. Yo cada vez que pienso en el tiempo que he invertido en ello, me avergüenzo de mí mismo porque son años y años de preparación y es un ritmo de trabajo que
que no puede permitirse uno en una industria, ¿no? en una industria con un proceso de producción determinado, sino que he tenido que buscar mis recursos para poder producir de esta manera un trabajo que me apetecía hacer. Es decir, el sacar el tiempo necesario, que eso es muchas veces el problema que tienen muchos autores de una calidad excelente, que no tienen el tiempo necesario para madurar una obra y dar un subidón de calidad a todos los niveles, porque el mercado demanda producción en fin. Entonces, bueno, he invertido mucho tiempo, años. Sí. Es suerte que tienes un poquito también de tener ese tiempo, ¿no? Aunque sea más claro. en ratos libres casi, sí, de hacerlo, ¿no? Es algo que he podido gestionar después de muchos años en la profesión para poder trabajar de esta manera y bueno, pues lo he podido hacer. Luego también hablamos de esos recursos, de esos estilos, pero también este cómic habla mucho del cómic, hay mucho homenaje aquí de cómic. Sí. Vemos a Hergé, vemos algunos recursos también que tiran de algunos autores y también se habla bastante de la historieta, ¿no? Como ese capítulo final también de ese niño que está enamorado de esa historieta. Sí, también habla de cómic, también habla de lo que es la narración gráfica, de la narración secuencial a todos los niveles. Es decir, uno de los capítulos, como sabéis, es una Agadá, que es aquellos libros iluminados que hacían los hebreos en la época medieval, junto con los manuscritos iluminados cristianos, etcétera. Agadá, el término Agadá significa narrativa, es decir, es un cómic. Lo que hacía esta gente era un cómic, lo mismo que la columna trajana o el tapiz de Vallée, es decir, eran cómics. Y en el fondo yo lo que he querido hacer también es un homenaje a todo eso. Y para el lector avisado, para el lector atento, verá cosas que alguien ha visto, otros no tanto, como por ejemplo Calvin and Hobbes, como por ejemplo incluso hasta Ibáñez. Hay una aparición por ahí de Pepe Botera y Autilio, que alguno ha visto y otros no tanto, pero bueno, yo animo a que los busquéis. Creo que una persona que te apoyó mucho con este proyecto fue Juan Díaz Canales. Sí. Juan es un buen amigo, hemos coincidido profesionalmente también durante tiempo, hemos trabajado en animación juntos, etcétera. Bueno, y fue una de las personas que vio el TVO antes de que se publicase. Y bueno, y le gustó mucho. Yo le pedí que hiciera el prólogo, de hecho, para la edición, y ha sido una persona que, como además es un autor de relevancia en este momento, muy popular, cuya opinión realmente ha sido un apoyo serio para el TVO, está clarísimo. Pero vamos, sí, a él le gustó mucho. Pues hemos visto lo que estamos diciendo. Estamos viendo ante una obra que es completamente personal, o sea, un trabajo que yo creo que sale de ti y es completamente personal. Ahora ya frenamos o ya tienes en la cabeza... No, frenar nunca. Ahora ya tengo en la cabeza y en el tablero tengo cosas. Espero que no tarde 10 años en publicarlo, porque el anterior TVO que yo hice y este se llevan más o menos. Sí, se llevan. Pero bueno, estoy trabajando siempre, eso no. ¿Con qué historia te quedas? O sea, yo sé que todas hablan de ti un poco. ¿Hay alguna que por la historia o por la manera de realizar la final hayas disfrutado más, o te quedas con alguna así más especial? ¿O? No me quedo con ninguna historia en particular. Me resulta imposible. Precisamente porque pretendo además que todo se considere una sola historia. Claro. Puedo hablar de que historias me han resultado más sencillas gráficamente, porque de repente sea un grafismo que yo he experimentado más. Otras me han resultado más interesantes precisamente por lo contrario, porque al ser tan distintas a lo que yo hago habitualmente, han demandado una búsqueda, una documentación, un estudio que no he utilizado con otras cosas. Cada historia tiene sus más y sus menos, ¿no? Aparte de dibujo, vemos que hay una que es completamente de fotografía, de maquetas que realizaste tú. Sí. Esa me imagino que también sería costosa, pero sería costosa también. Sí, sobre todo en tiempo. Eso fue una locura de inversión de tiempo, pero, en fin, me parecía... Primero divertido, es decir, es evidente lo que dices tú, que algunos compañeros dibujantes dicen por ahí que este se lo ha tenido que pasar muy bien, es verdad.
claro que sí. Es decir, la dureza del trabajo es un poco por el rigor que te puedes autoimponer, pero es algo divertido, es decir, en la búsqueda gráfica. Y en este caso, la historia que está hecha con maquetas, modelos, fotografía, fue muy divertido, sí, sí. Además, ya te decía, todos esos artistas me decían que era completamente, que te tenías que haber divertido mucho. Sí. Pero alguna que recuerdes mal, la más difícil, la que más te haya costado, bien en valor narrativo o incluso en dibujo. La maldita, tiene que haber una maldita. A nivel emocional, hay una historia que yo denomino el capítulo, lo denomino Prometeo, que me supuso un esfuerzo emocional, la propia historia, que es esta de las maquetas, por cierto. Y a nivel de esfuerzo extra, sin duda, el manuscrito iluminado. Me he imaginado. Es algo que ha supuesto mucha búsqueda, intentando cambiar por completo todos los registros que yo he conocido, que yo he utilizado, y metiéndome en la mano de un tipo que hace que ilumina libros en el medievo, ¿no? Entonces, intentar imitar eso ha sido duro. Sí, que tú pides incluso perdón, ¿no? Decir, bueno, esto obviamente... Me he documentado y he vampirizado, he utilizado cosas de autores más o menos conocidos o no conocidos que están ahí. Es decir, tengo que lo explico al final, no sé si pedir disculpas o explicarlo. Es decir, esto, si alguien de repente ve el triunfo de la muerte de Bruegel en una viñeta, que sepa que no estoy copiando a Bruegel, sino que es algo que es parte de la historia, ¿no? Además me hace gracia porque parece que todos esos estilos simples de retablos, de grabados, yo creo que cuanto más sabéis de dibujo y cuanto más artistas sois, luego esos dibujos simples son los que más cuestan, ¿no? Claro. Sí, ya lo decía el maestro Alex Toth, que hay que quitar, y cuando ya te quedas con lo que no puedes hacer trampas, ahí es donde está lo que vale. Claro. Y bueno, los ejemplos de este hombre, de Alex Toth, están ahí, ¿no? Entonces, menos es más, siempre. El quitar cosas que adornan, que camuflan, que disimulan, siempre son recursos que hemos tenido los autores para ocultar defectos, para ocultar. Entonces, el deshojar toda esa margarita y dejar nada más que lo esencial es muy complejo. Por eso Hergé, en sus buenos momentos, cuando no estaba lleno de asistentes, sino que era él, es un autor, un dibujante extraordinario, o Alex Toth, o qué sé yo, otros muchos autores que se despojan de los vestidos para dejar lo esencial, ¿no? Sí, aparte a la hora de contar una historia, cuanto más entiendas, más claro lo dejes, también es mejor, ¿no? Sí, la claridad es un plus siempre, en lo gráfico y en lo narrativo, está clarísimo. Sí. ¿Y te ha cambiado algo personalmente, Homónimos, bien en el arte, en que hayas aprendido cosas, o bien en lo que es en toda esta información, todas estas vidas por las que has pasado? Yo creo que también habrás encontrado algún ejemplo de vida, ¿no? Evidentemente. Hay gente admirable en estas historias, gente menos admirable, hay verdadera gente deplorable, y tanto unos como otros la reflexión a la que yo quería llegar, y que un poco esta búsqueda me ha llevado también, es que en el fondo todos tenemos la misma materia prima, claro, y que la gestionamos de una manera o de otra en función de múltiples circunstancias y capacidades o no, pero la materia prima es la misma. Nos llamemos como nos llamemos y hayamos nacido donde hayamos nacido, tengamos la altura que tengamos, la masa cerebral que tengamos, la materia prima es la misma. Y hay gente que son, a mi modo de ver, especialmente notables. Hay un Antonio Navarro que en el libro se habla de que es un verdadero superhéroe, es decir, son gente que demuestra que la humanidad tiene una fuerza y una potencia inusitada. Y también hay otros Antonios Navarros que, bueno, en este caso no es Antonio Navarro, es el padre de un Antonio Navarro, que tienen una maldad inusitada también, y que eso también está ahí pegado al ser humano, ¿no? Como lo otro.
Yo creo que es un poquito lo que reflejas. Yo creo que es un poquito que la sorpresa que me llevé. Además, iba yo leyéndolo en el metro y me acuerdo que escribía a Alfred, digo, esto tiene que ser premio nacional ya. y es real, yo creo que lo tendrá guardado. Los premios son... Una de las cosas que me hizo a mí entender realmente es que las personas no son buenas, no son malas, son los momentos los que te hacen un día que cojas una dirección. Son las decisiones. Las decisiones que tomamos con relación a cualquier cosa nos definen. Puedes haber hecho algo bien en tu vida, que llega un momento que una mala decisión puede hacer que cambies y convertirte en algo completamente diferente. Sí, sí. Sí, es así, ¿no? Las circunstancias que a veces cambian, pero que al final todos partimos de lo mismo y todos tenemos más o menos lo... Una de las cosas que me hicieron llegar a articular a nivel simbólico todo este tema de el nombre o no el nombre, es una autora de ciencia ficción, una escritora que se llama Ursula K. Le Guin, que tiene también una cita, una de las citas del libro aparecen ahí. Ella en algunas de sus historias, los libros de Terramar, algún otro, juega también a nivel simbólico con el concepto del nombre verdadero, que ella utiliza como un nombre, una palabra que en un mundo mágico, como ella describe en sus mundos de fantasía, tiene poder sobre la persona que lo lleva. Y el nombre verdadero es algo que, según sus libros, no se da es decir, no puedes darlo a los demás porque tendrían poder sobre ti. Exacto. Bueno, que eso ocurre en algunas tribus. Hay algunas tribus que tienes el nombre con el que naces y el nombre con el que te conoce la tribu. Pero lo que es la simbología del nombre, incluso en el mundo férico y en el mundo de la demonología, el nombre es el poder. Claro, ella a su vez supongo que se ha documentado porque también hay un universo céltico en sus historias. Bueno, en fin, yo cuando leía esto, cuando leía sus novelas, pensé en cómo podría incluir ese concepto como símbolo, porque me parecía interesante. Hay gente que tiene un nombre dado, como es el de Antonio Navarro, y cómo mostrar en qué momento esta persona descubre o se descubre su nombre verdadero. Eso es un poco y tiene que ver con la búsqueda del gordo y el flaco también. Pues charla interesantísima la que hemos tenido contigo, y es que te agradezco, y desde aquí nosotros hemos recomendado, no paramos de recomendar homónimos y invitar a la gente que se asome un poquito a la vida de estos Antonios Navarros, ¿no? Muy bien, yo lo agradezco un montón. Sé que además os ha gustado y lo habéis dicho por ahí, cosa que es de agradecer también. Muchas gracias. Nada, agradecer. Nosotros sabemos valorar lo bueno y hay que decirlo que esto es premio nacional, yo lo digo. Porque lo darían muchos niños, no vale. Voy a dar la murga. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros.